Vamos a definir una relación matemática entre la presión provocada por la profundidad de un fluido sobre una superficie inclinada plana a lo largo de su extensión como área y de cierta manera tratar de buscar una posición equivalente que permita ubicar la línea de acción de esta fuerza hidrostática que es perpendicular a esta frontera superficial. Para eso vamos a considerar que esta imagen tomada del libro del Sengel como referencia nos va a servir de base para ejemplificar este modelo matemático. Considera entonces que esto que está en color rosa es una especie de fluido y esta placa que se ve en esta parte de acá es una placa inclinada, plana, que en esta parte inferior denota como la vista frontal de la misma. La forma en este momento no es interesante, simplemente es una referencia para adoptar los modelos matemáticos que están involucrados en este proceso. Entonces vamos a considerar inicialmente que tenemos una profundidad con respecto a nuestra superficie libre igual a h. Si consideramos el ángulo de inclinación de esta placa, que no es más que la extensión o la proyección de esa inclinación coincidente con la intercepción del plano, que coincide también, valga la redundancia, con la superficie libre o tensión superficial del fluido, aquí será entonces simplificado un ángulo teta. Este ángulo teta, donde nace su vértice, digamos que tenemos aquí unos planos de referencia inercial. Entonces aquí tendríamos al eje de las Y en toda la extensión de la inclinación de la placa, perpendicular al plano, perpendicular digamos que a este eje Y, y sobre el plano de esta hoja tendríamos al eje Z, y saliendo de la pantalla de sus computadores o celulares tendríamos entonces al eje X. Entonces, para finalizar esta parte, vemos que podemos entonces definir esta h imaginándonos que aquí, en esta área de acá, tenemos como una especie de triángulo rectángulo, toda esta parte de aquí. Entonces, ese rectángulo que está como en azul, triángulo rectángulo, en función de esta distancia y, que iría entonces desde el punto de origen hasta a un punto de una zona infinitesimal de esta área, podría fácilmente definir al h en función de las funciones trigonométricas del seno, donde pues si se dan cuenta esta línea de aquí denota el cateto opuesto a este ángulo y el y sería la hipotenusa. Entonces del concepto que nosotros conocemos vemos que por lo menos si yo quiero sacar el seno del ángulo teta en función de esas dos referencias geométricas, tendría que colocar al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso es el que está enfrente, o sea, la distancia h. Y la hipotenusa sería entonces en este caso la distancia y. Voy a poner aquí hipotenusa. Entonces, si yo aquí despejo h, tendríamos entonces que, bueno, en este caso particular, el y pasaría aquí a multiplicar al seno de teta y quedaría entonces y por seno de teta. ¿Qué es lo que se ve en esta parte de la hoja? Aquí. Tomando entonces esa consideración, vemos que la presión que va a haber en este punto particular, donde se concentra nuestro análisis en este elemento diferencial de A, será igual, por considerar la presión absoluta del mismo, al resultado de sumar la presión que tenga la superficie libre del fluido, que aquí han llamado P0, más precisamente digamos que el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la altura h. Pero la altura h es igual a todo esto que se ve acá. O sea que si usted reemplaza, tendríamos aquí que P es igual, bueno, la presión que hay en ese punto sería igual a la suma de la presión que hay encima de la tensión superficial del fluido más el producto de la densidad por la gravedad por el producto de y el seno de teta. Entonces aquí tendríamos inicialmente una ecuación que vamos a llamar 1, que no es más que una relación matemática producto de interrelacionar la presión que hay en la superficie con la presión que tenemos capas abajo con respecto a la posición de este elemento diferencial. Hay que aclarar algo, y es que pues esta presión P sub 0 a veces puede ser la atmosférica, como a veces puede ser una presurización o un vacío provocado por algún fenómeno de pronto en un tanque o reservorio,
Entonces, a veces no es tan fácil como retirarla. Solamente es válido retirarla cuando es la atmosférica, porque evidentemente ya todo se reduce a un concepto de manometría. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de abordar este tipo de problemas o situaciones inmiscuidas dentro de las fuerzas hidrostáticas que provocan, digamos que, fuerzas activas de movimiento o tendencias al movimiento sobre cuerpos que están sumergidos en estos fluidos. Entonces, yo diría que pues, del concepto básico de presión, que es fuerza sobre área, uno pudiera desde aquí tener como un símil con esto para obtener una expresión de fuerza sobre este elemento infinitesimal. Si yo despejo de aquí el área, pasaría esta área para este lado de la ecuación y quedaría entonces que la fuerza es igual al producto de la presión por el área, ¿no? Como yo tengo es un elemento diferencial de área, entonces aquí quedaría que F, o bueno, un dF es igual entonces al producto de P de A. Resulta que entonces aquí el detalle está entonces en integrar a lo largo de toda esta área que está acá, cómo varía la presión a lo largo de ella para obtener una fuerza equivalente que reemplazaría a toda esta distribución de carga provocada por las capas adyacentes de fluido que pasan desde este punto hasta esta parte de la figura. Entonces, vamos ahora aquí a integrar estas dos partes de esta ecuación para resultar entonces lo siguiente. Quedaría aquí que la integral de df es igual a la integral de p de a. La integral de df sería f como tal ya. Mientras que aquí debe haber una relación intrínseca entre p y dA para poder definir esta ecuación. Precisamente pues comencemos de una vez reemplazando entonces lo que hace unos instantes deducimos por p en esta parte de la ecuación. Para resultar entonces que f sería igual a la integral de p sub 0 más el producto de la densidad por la gravedad por el producto de y, digamos que orientación y con respecto a este marco de referencia inercial, y el seno del ángulo θ, todo esto multiplicado por dA. Lo siguiente ahora es, bueno, aquí resaltar que estos son integrales de área, ¿no? Tanto esta parte como esta parte, aquí y acá. Esto para coincidir con las teorías de cálculo vectorial. Entonces, vamos a distribuir este A para cada uno de estos términos que hacen parte de esta integración de la fuerza. Entonces, aquí resultaría que F es igual a lo siguiente. Integral de área de P sub 0 de A más la integral de área de la densidad por la gravedad por Y por el seno del ángulo θ. Todo esto multiplicado por dA. Aquí se ven algunas cosas que son constantes, por lo menos la presión atmosférica, independientemente de lo que ocurra por debajo del fluido, son efectos meteorológicos ajenos a lo que ocurre en este fenómeno y por tanto no van a afectar ese significado del patrón de fuerza que va a haber aquí al final. Por tanto, puede considerarse que es constante si es atmosférica o pues si es en su defecto tiene una presurización o un efecto de vacío, ella no va a estar como tal dependiendo de lo que ocurra de aquí para abajo, o sea, son fenómenos posteriores o más bien anteriores a los que podemos atribuirle esos cambios. Entonces, en lo que tiene que ver con la fuerza, ella seguiría siendo constante. Entonces, aquí quedaría que F es igual a P sub 0 por la integral de dA, esto en área, ¿no? Sumado a, bueno, la densidad, la gravedad y pues el seno del ángulo θ también son patrones que pueden ser considerados constantes, porque la densidad pues depende del fluido, la gravedad es un efecto de un campo gravitacional, y pues el seno del ángulo, pues ese ángulo no es que sea variable a menos que se considere que es una compuerta o aquí hay un pasador, cosa que no está definida en este planteamiento inicial. O sea que aquí quedaría simplemente la integral de A por Y de A. En estática se estudió algo que se conoce como el primer momento de área. El primer momento de área, para los que recuerdan un poco esto, simplemente era precisamente la integral con respecto a los ejes coordenados de una coordenada en Y o en X o en Z por su diferencial de área, todo eso integrado, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente para este caso particular una obtención de un primer momento de área con respecto al eje X, pues puede ser, y tener esta referencia en Y. Entonces ese primer momento de área que tenemos aquí puede incluso ser
más fácil de reemplazar en esta parte si recordamos que con respecto a esa consideración hay un concepto llamado centroide, por lo menos para el caso de y, ya que estamos en esta coordenada. Ese y centroidal era igual a lo siguiente: a multiplicar el inverso del área por la integral del área de y, o la coordenada y, o y elemental, como lo dicen algunos libros, y esto a la vez por dA. O sea que si usted multiplica ese y por el área, aquí le está dando entonces la integral de A, bueno, la integral de área de y de A. Si yo entonces reemplazo esta parte de aquí, que es igual a esto, en esta condición que se está marcada acá, la ecuación finalmente resultaría de la siguiente manera para la fuerza hidrostática: F igual a P sub 0 por A más el producto de la densidad por la gravedad por YC por el área por el seno del ángulo teta. Si hacemos un símil con lo que hace unos minutos hablamos en referencia a la altura h, que es el producto de la coordenada y por el seno del ángulo teta, con esta parte que tiene relación con el YC y el seno del ángulo teta, puedo reescribir nuevamente ese componente de la fuerza para darles a entender este concepto. Entonces, densidad gravedad por área por YC seno teta. Esta parte de aquí es la que me refiero con el siguiente modelo que se ve acá. Si yo extiendo la proyección de esta superficie inclinada a lo largo de esta parte del fluido y lo intercepto con el nivel o la superficie libre de esta sustancia, pues tengo todavía el ángulo teta, ¿no? Entonces, si yo también hago que esta línea proyectada se compute con la relación a la altura HC, pues yo aquí tendré el YC que tenía hace un momento deducido con la teoría del primer momento de área, el centroide con respecto al eje Y. Y pues este HC y el YC tendrán una relación trigonométrica a través de la función seno. Claro, si aquí tengo un triángulo rectángulo que aquí tiene un valor de hipotenusa YC y un cateto opuesto HC con respecto a este ángulo teta, pues el seno del ángulo teta sería igual entonces a HC sobre YC, ¿no? Dicho de otra manera, si despejo aquí HC, entonces tendré que ese valor sería igual a multiplicar a YC por el seno del ángulo teta. O sea que si yo reemplazo este HC en este producto que se ve aquí resaltado en amarillo, yo puedo fácilmente entonces simplificar aún más esta fuerza, voy a ponerla en azul, como el resultado de sumar al P sub 0, que representa en este caso per particular a la presión atmosférica, sumado al producto de la densidad y la gravedad por el área por HC. Si acudo a las propiedades termofísicas de los fluidos, precisamente hablando al peso específico, donde este es igual al producto de la densidad por la gravedad, yo puedo reemplazar esta propiedad aquí. Y entonces me quedaría que la fuerza como tal sería equivalente a la suma de P sub 0 más, por A, perdón, más el producto del peso específico del fluido por el área por el HC. Es importante resaltar que este concepto que se ve aquí como tal, puedo aquí básicamente, digamos que sacar un factor común del área. Entonces me quedaría aquí que la fuerza es igual al producto de P sub 0 más peso específico del fluido por HC por el A. Y bueno, aquí resalta algo, que esto es una presión absoluta, ¿no? Porque pues si yo consideré que el P sub 0 en caso de que pues aquí no hay una presurización o un vacío, sea la presión atmosférica, a la presión atmosférica yo le sumo un componente manométrico y me va a dar una presión absoluta como tal. Pero fíjense que la altura a la cual se está refiriendo este HC es el H en vertical, ¿no? Desde la superficie libre hasta el centroide de la superficie. Entonces, a esto es común que en fluidos se le llama presión promedio, a este componente. Y no es más que una presión que está ubicada como referencia, pero con respecto al centroide de la figura. En caso tal de que no sea importante considerar los efectos externos de presiones que sean diferentes a la atmósfera en esta parte de aquí, esta parte se puede cancelar. Entonces, finalmente la fuerza hidrostática, que es común llamarle F sub H, será igual entonces al producto del peso específico del fluido por HC por el área. No solo pues es necesario, digamos que determinar la magnitud de la fuerza,
sino que también su línea de acción es importante ubicarla, sobre todo para asuntos que están relacionados a análisis estructurales de compuertas, paredes contenedoras, muros de contención que le dicen. Y bueno, entonces es importante definirla a través de los fenómenos físicos que están inmiscuidos en este fenómeno, pues bueno, en esta parte que se ve aquí de la pantalla. Entonces, para eso vamos a tomar esta figura que se ve aquí, vamos a traerla un poco hacia arriba, de forma tal de que podamos sencillamente definir un modelo para ubicar la línea de acción de esa fuerza, teniendo en cuenta pues que está sumergida a una distancia determinada y que se encuentra inclinada, ¿no? Hay que aclarar algo, y es que esta fuerza resultante, como particularmente hablando, ¿no?, como fuerza hidrostática, no es que sea la fuerza aplicada en este punto, eso es una fuerza equivalente. La fuerza en realidad está distribuida sobre toda la placa y en la medida de que haya más capas de fluido, o sea que más se profundice, pues más peso va a tener y por tanto más incidencia en la presión va a tener sobre esta parte de la placa, ¿no? Pero es importante también resaltar de que podemos utilizar a través del concepto de sistemas equivalentes esa línea imaginaria que nos va a permitir como línea de acción ubicar esa fuerza equivalente, que es resultado precisamente de analizar todo lo anteriormente visto en este video. Entonces, para eso pues uno utiliza el concepto de fuerza equivalente, donde hay un momento equivalente y una fuerza equivalente para un equilibrio de cuerpo rígido, ¿no? Entonces, si yo llamo a este brazo de palanca YP, que no es más que un punto donde yo ubico la presión de esa fuerza multiplicada por el área a la cual está haciendo impacto, y de cierta forma, pues si yo multiplico ese FR, o bueno, esa FH, que aquí definimos como fuerza hidrostática, por SYP, me va a dar entonces igual a, digamos que multiplicar a la integral, como bien se definió hace unos minutos, de pues precisamente este brazo que pues, estoy buscando, vamos a llamar Y, por cada uno de los componentes de la fuerza, ¿no? Entonces aquí tendría P sub 0 por dA, o bueno, sí, P sub 0 de A más la integral nuevamente del brazo Y por todo lo demás que hace referencia a la carga manométrica, ¿no? Entonces estaríamos aquí hablando de la densidad, la gravedad y bueno, el Y por el seno del ángulo θ. Todo esto integrado en dA. Cabe aclarar que estos son integrales de área, ¿no? Bueno, entonces esto es importante de tenerlo en cuenta, repito, cuando estamos en la búsqueda de análisis que estén por fuera de presiones atmosféricas en la superficie libre del fluido. Entonces, para finalidades de este análisis, veamos entonces cómo quedaría esto. Aquí tendríamos entonces la fuerza hidrostática multiplicada por el YP, que sería igual aquí, pues sacando este P sub 0 como presión por fuera o por encima de la superficie libre del fluido, por un Y de A, esto de área, ¿no? A esto se le suma entonces la integral de, bueno, yo puedo aquí también inmediatamente para ir agilizando los cálculos, pues voy a retirar esta parte de acá y este de aquí de la integral, como son constantes, ¿no? Densidad, gravedad, seno, θ. Todo esto multiplicado por la integral de área de Y cuadrado, claro, Y y Y se multiplican y da Y cuadrado por dA. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que por lo que vimos hace unos minutos, en esta parte de aquí, el YC como tal puede servir de base para definir la integral de área Y de A, siempre y cuando ese YC lo multipliquemos por el área, ¿no? Entonces, aquí yo puedo reemplazar esta parte de aquí por YC por A. Entonces me quedaría entonces que FH por YP es igual a P sub 0 por YC por área. Y bueno, igualmente de este lado me quedaría que la densidad por la gravedad por el seno del ángulo θ multiplica a la integral de área Y cuadrado de A. En estática esto se le llama segundo momento de área o momento de inercia, que pues para este marco de referencia inercial, dado que estoy trabajando con Y cuadrado, o más bien con la orientación de un Y elemental, está hablando de este eje X, ¿no? Entonces por esa razón ese momento de inercia se ve reflejado con respecto al eje X, y aquí lo colocaré XX.
Y bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Que es con respecto a este eje, no con respecto al eje centroidal de esta figura. O sea que estamos hablando de un momento de inercia analizado bajo el concepto de los ejes paralelos. Yo aquí le voy a colocar una coma y haciendo referencia que es con el origen. Entonces, esta función que se ve aquí puede servir de base para calcular este YP si yo despejo todo de acá, ¿no? Y bueno, este despeje simplemente es pasar esta fuerza hidrostática para cada uno de estos componentes que se ven acá. Entonces, aquí quedaría YP igual a P sub 0 YC por A sobre FH más densidad por gravedad por seno del ángulo θ por el momento de inercia con respecto al origen sobre FH. Sabemos todos que este FH se dedujo con la connotación, pues que como aquí estamos analizando todo esto con respecto a P0, hay que incluirlo, ¿no? Entonces no utilizaríamos este, sino este que se ve aquí. Podemos usar este o este, cualquiera de ellos. Y para hacerlo un poco más relacionado a lo que tiene que ver con Y, yo preferiría no usar HC, sino lo que teníamos acá como referencia con YC. Esto nos va a servir para poder simplificar algunas cosas al final de esta simplificación. Entonces, aquí quedaría, pues para FH, ¿no? Algo así, ¿no? P sub 0 más densidad por gravedad por YC, por el seno del ángulo θ, todo esto multiplicado por el área, ¿no? Y bueno, para el caso del momento de inercia con respecto al eje del origen, esto es igual, como bien se recordará de los conceptos de estática, a la suma del momento de inercia con respecto al eje centroidal de XX, y a esto se le suma pues el área que tiene esta figura por la distancia entre los ejes, que no sería más que el YC al cuadrado. Entonces, aquí habría que reemplazar todas estas componentes en las respectivas posiciones de esta ecuación. Entonces, habría que colocar esto aquí y acá y en esta parte superior. Si yo hago esos reemplazos respectivos, me quedaría entonces parcialmente la siguiente reflexión matemática. YP igual a P sub 0 YC por área. Todo esto dividido entre P sub 0 más densidad por gravedad por Y por, bueno, YC, ¿no? Aquí es un YC, YC por el seno de θ, todo esto por área. Y bueno, la parte pues que hace referencia a este componente, entonces mantendríamos lo de arriba constante, salvo que en la parte donde tiene que ver con el momento de inercia con respecto al origen, voy a colocar esta componente, ¿no? Entonces aquí tendría IXX más el producto del área de esa superficie por YC al cuadrado. Todo esto dividido entre lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, si la presión es atmosférica, siendo entonces para fines de manometría, pues ese P sub 0 igual a 0, ¿no? Resultaría que el YP aquí quedaría muy simplificado en realidad. Por lo menos aquí si es 0, todo este numerador se cancela y por tanto esta división pues pasaría a ser 0. Y en esta parte de aquí, todo este componente se haría 0, ¿no? Entonces quedaría de la siguiente manera la ecuación. Densidad por gravedad por el seno de θ multiplicado por el momento de inercia con respecto al eje central de la superficie, todo esto sumado al producto del área de la superficie por el YC al cuadrado de la superficie y dividido a su vez entre densidad, gravedad, YC por el seno del ángulo θ, claro, y todo esto multiplicado por el área. Entonces aquí pues hay cosas que están en el numerador y en el denominador que pueden ser simplificadas también, ¿no? Por lo menos esta densidad con esta se van, esta gravedad también. Claro, el seno de θ también digamos que saldría de esa componente. Y pues finalmente, bueno, parcialmente hablando, el YP sería igual entonces a lo siguiente. Momento de inercia con respecto a los ejes centroidales X de la figura, sumado al producto del área de la figura por el YC de la figura pero elevado al cuadrado sobre el producto de YC por el área. Entonces en teoría esta sería la ecuación que pudiera describir perfectamente la relación que hay entre
la línea de acción de la fuerza y pues los momentos equivalentes que permitieron deducir esa expresión. Es común de pronto no verla de esta manera, sino de una forma más simplificada. Entonces, para esta finalidad lo que se hace es lo siguiente, como una especie de separación de variables o de fracciones parciales, ¿no? Entonces, esto es resultado de una división. Entonces, o bueno, una suma de unos fraccionarios como tal. Entonces, aquí yo pudiera hacer lo siguiente, multiplicar para tener la misma referencia, ¿no? El YC al sumarle y XX sobre YC por A. Si yo aquí le agrego un 1, pues simplemente tendré esta relación de acá arriba, ¿no? YC por A quedaría aquí, este YC por A al cuadrado quedaría en el numerador por el área, y aquí este 1 por este IXX me quedaría aquí. Y esta ecuación que está aquí sí es la que se emplea mucho en la literatura para definir este YP. El YP es común llamarlo centro de presión. Y bueno, aquí lo que se ve matemáticamente hablando, voy a reescribir esta ecuación aquí, es que el YP siempre está más abajo del YC, teniendo en cuenta que esa profundidad adicional en el eje coordenado de la Y tendrá como relación esta adición de esta división que se ve aquí. Entonces, eso es lo que se ve en esta zona. Este YP está más abajo por este componente que se ve provocado por el momento de inercia de la figura y la división del producto del área por el YC. Recuerden que estos YC y este YP está medido con respecto al eje de referencia de la Y, o sea, este que se ve aquí. Si hay alguna posibilidad de verlo con la vertical, se puede hacer, pero simplemente habrá que incluir en esos casos el ángulo θ, que no es más que usar relaciones de triángulos. Y de esta manera relacionamos los cálculos o la demostración infinitesimal para el estudio de las fuerzas hidrostáticas provocadas por, digamos que, el contener un fluido sobre una superficie sumergida, y con eso podemos definir tranquilamente cómo calcular tanto la magnitud de la fuerza como su línea de acción a lo largo de este fenómeno. No olvides suscribirte y darle like.